El envejecimiento es universal, pero no todos envejecemos igual. Y lo que presenta este gráfico es cómo hay una parte que se divide como la edad cronológica, es decir, yo le puedo preguntar a alguien, ¿cuántos años tienes? Y decir un número, y puede ser igual o diferente a la edad biológica, porque la edad biológica es aquello como que con lo que estamos en contacto respecto de nuestras decisiones, el ambiente con el que interactuamos, la genética y ciertos factores que ahorita vamos a ver que se conocen como epigenética, que pueden modificar la forma como nosotros envejecemos. Entonces, de tal forma que se pueden plantear como estos escenarios completamente diferentes de una misma edad de la persona, pero con combinaciones, y si le midieran cómo se encuentra su salud del corazón, cómo se encuentra su salud del cerebro, su salud reproductiva, y todas las variantes saldrían, pues toda esta diversidad de personas. Entonces, algo importante es que nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, sí determina la forma como nosotros envejecemos. Entonces, dos personas pueden tener exactamente la misma edad cronológica y verse completamente diferentes. Entonces, ese envejecimiento, como les decía, cronológico, tiene que ver con cada vez que nosotros festejamos nuestro cumpleaños, y no podemos evitarlo, ¿no? Es cada año gira el reloj, nosotros cumplimos años, lo celebramos, otras veces ya no, hay personas que ya no lo celebran tanto, yo diría que hay que homenajearlo. Y hay una parte del envejecimiento biológico que, si bien sí tiene su componente genético, es decir, hay personas que pueden llegar a ser mucho más longevas que otros, y toda su familia pueden decir, ah, nosotros somos de personas longevas y llegar a más de 100 años, y por eso muchos doctores preguntan qué edad tienen tus papás, de qué fallecieron, y de ahí pueden estimar a lo mejor cuántos años podrían llegar a vivir o la susceptibilidad. Pero no solamente eso influye en el envejecimiento biológico, sino también el ambiente y la epigenética. Cuando uno dice la parte de la epigenética, a lo mejor suena un poco raro, pero ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos y va a quedar mucho más claro. Respecto de la genética, es la información que nosotros tenemos, que heredamos de nuestros padres. Y algunas personas piensan que eso es completamente inamovible, ¿no? Yo heredé estos genes, heredé esta susceptibilidad para presentar estas enfermedades, luego entonces no hay nada que yo pueda realizar. Sin embargo, han estudiado que una de las variables muy importantes para el envejecimiento es la epigenética, y la epigenética tiene que ver mucho con decisiones que tomamos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, fíjense cómo puede modificar la expresión de nuestros genes, las interacciones que tenemos sociales. O sea, si yo me relaciono con cierto tipo de personas, si yo mantengo contacto con las personas, si me dedico a lo mejor a la docencia y sigo dando clases, si aplico como ciertas estrategias de salud mental, ¿no? Si suelo ser una persona que medita, que tiene bien fundamentada su espiritualidad, incluso la dieta súper fuerte, las decisiones que toma alguien respecto de los alimentos que ingieren pueden modificar el encendido o el apagado de ciertos genes, la exposición a ciertas enfermedades, sobre todo a algunos virus, porque los virus, una vez que uno los adquiere, se quedan dentro del cuerpo, la exposición a ciertos factores de riesgo, como sería fumar, el consumo excesivo de alcohol, el abuso de sustancias como drogas, incluso si alguien tuviera o hubiera cursado por algún tipo de cáncer y recibe un tratamiento muy específico, pues también puede modular un poco la parte de la epigenética. Los cambios en el microbioma o en la microbiota, que decimos que son todos estos microorganismos que viven dentro de nuestro tubo digestivo, y algo súper importante es la parte del ejercicio. Entonces les decía, ¿cómo nos puede quedar claro el componente de la epigenética? Hay estudios muy interesantes en gemelos idénticos. Y esos estudios de gemelos idénticos nos permiten ver cómo alguien justo en genética puede tener exactamente la misma información, pero
se van a expresar ciertos genes en función del ambiente al que se exponga, de si decide o no decide realizar ejercicio, de la forma como decide alimentarse, de las cosas que le van pasando en la vida, ¿no? Si cursa por un proceso de divorcio, si tiene una pérdida fuerte. Entonces, todo eso va a modificar la forma como nosotros envejecemos. Y aquí lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Cambios a nivel de la piel en una persona debido a una exposición prolongada de rayos UV. Más aparte, cambios, lo reportan en este artículo, también hay exposición a hábito tabáquico o a fumar y ciertos hábitos en cuanto a alimentación. Y estas también son gemelas, idénticas, y se puede observar notoriamente las características de la piel, ¿no? El tono de la piel, la firmeza de la piel, la expresión, los gestos, simplemente por tener decisiones completamente diferentes. Entonces, así podemos volver más tangible la epigenética. Nosotros tenemos una carga de genes que fueron heredados por nuestros padres, pero el que se expresen o no se expresen dependen de factores ambientales que a lo mejor a veces no podemos modificar, pero ciertas decisiones o estilo de vida que sí podemos modificar, como la cantidad de horas que dormimos, el tipo de alimentos que elegimos, si realizamos o no realizamos ejercicio, si fumamos o no fumamos, qué tanto consumo de alcohol tenemos y eso va a modificar nuestra forma de envejecer. Obviamente les decía, está la parte genética, la parte epigenética y la parte del ambiente. También han hecho estudios relacionados a cómo envejecen diferente las personas que viven en lugares mucho más tranquilos versus personas que viven en lugares muy ajetreados o muy atareados, ¿no? Pero decíamos, bueno, también para que no crean que esto lo hice a propósito y digan, ay, estamos determinados, pues va a influir también mucho aspectos, como decía, de la salud mental. O sea, alguien puede estar realizando ejercicio, alguien puede comer perfectamente bien y a lo mejor no tiene tan buen manejo de sus emociones, vive en un estrés persistente, ¿no? Decía un doctor con el que luego colaboro, decía, ustedes a donde se muden se llevan su psicopatología, ¿no? De autoexigencia, de estar corriendo, aunque se vive en un lugar mucho más tranquilo y cosas así. Los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo envejecen a velocidades diferentes. Uno de los que se deteriora, digamos, a una etapa más temprana es el sistema cardiovascular, también la parte reproductiva, y vamos a ver que hay otros órganos y sistemas que mantienen más su funcionalidad, como sería la parte gastrointestinal. Sin embargo, les decía, esta parte eh, de envejecimiento primario frente a la que no podemos hacer nada, pero la velocidad a la que se deteriora es dependiente a veces de nuestras decisiones. Entonces, dentro de este envejecimiento primario, pues se va a ver deterioro a lo mejor de las capacidades físicas, de ciertas funciones cognitivas, se va a disminuir la capacidad aeróbica, la cantidad de fuerza que podemos ejercer. También va a haber modificaciones en la composición corporal. El cuerpo va a querer tender a hacer mayor contenido de grasa y menor contenido de masa muscular. Y bueno, aquí lo podemos ver más, digamos, puntualizado, ¿no? A nivel del cerebro dicen disminuye el tamaño del volumen cerebral, cambia incluso hay como una cobertura, como los cables eléctricos que tienen como una cobertura como aislante que se llama mielina, pues también disminuye esa vaina de mielina. También disminuye el tamaño de un lóbulo del cerebro que se llama temporal, el volumen del hipocampo. Hay cierta como degeneración de esa mielina. A nivel de los pulmones se deteriora un poco nuestra capacidad de toser, por eso empieza a volverse uno más vulnerable, a lo mejor si se enferma de tener un proceso como de neumonía. Disminuye la capacidad de los alvéolos para expandirse y contraerse, y también parte de lo que sucede a nivel del corazón es que se reduce la cantidad de células y también el ritmo con el que late o quien marca el paso de latidos en nuestro corazón. Disminuye también la fuerza y la elasticidad de las paredes cardíacas. Se disminuye o se deteriora la calidad muscular. Disminuyen también las fibras de miocina, que es como la proteína del músculo. Se puede llegar a depositar tejido graso entre el músculo.
A nivel gastrointestinal podemos reducir la motilidad y también disminuir la diversidad de estos microorganismos que se encuentran dentro de nuestro tubo digestivo y perder las barreras que nos protegen. Pero les decía, esta parte sería como lo primario. Frente a lo que no podemos hacer nada, no hay alguna fuente de la eterna juventud o cosas así, aunque se sigue haciendo mucha investigación para poder alcanzar la fuente de la eterna juventud, a lo mejor a través del uso de ciertos medicamentos. Y el secundario depende del estilo de vida. Y aquí les puse algunos ejemplos en la reducción de los pasos, o sea, la cantidad de movimiento cotidiano que nosotros hacemos. Si alguien los baja de 10,000 a 1,500 por día, durante 14 días se disminuye nuestra capacidad aeróbica en un 7%. Y si alguien permanece postrado en cama, durante 20 días se disminuye en 28% nuestra capacidad aeróbica medida por ese consumo máximo de oxígeno. Entonces, por eso les decía en otras ocasiones, si yo me enfermo, si curso por algo, ya no debo de seguir esta lógica de postración para poderme recuperar, porque si yo dejo y reposo y espero a que mi cuerpo se recupere con un estado completamente inactivo y sedentario, cuando yo me quiera mover, mi cuerpo ya va a estar muy deteriorado. Entonces, recuerden que hay decíamos, diferentes formas como de envejecer, ¿no? Dicen los que serían como las personas que tienen un envejecimiento exitoso, las personas que tienen un envejecimiento normal y las personas que tienen un envejecimiento muy acelerado. Así es como se planteaba entre la parte cronológica y la parte biológica. Pero aspectos como realizar ejercicio durante toda la vida, que sería la línea azul, van a plantear el mantener una capacidad aeróbica, una capacidad, fuerza muscular a lo largo de la vida sin tocar esta línea de depender de una tercera persona para realizar las actividades de la vida cotidiana. Pero cuando yo inicio a lo mejor con el ejercicio, cuando soy un adulto joven, pues puedo también mejorar mi capacidad, pero no es igual que si yo hubiera empezado una etapa más temprana. Si yo inicio siendo adulto mayor, también puedo mejorar mi estado de salud. Y si no realizo ningún cambio de incorporar un estilo de vida físicamente activo y realizar un ejercicio estructurado a lo largo de mi vida, pues sí puedo tocar esta línea a una etapa mucho más temprana. Entonces, existen efectos por el envejecimiento que son contrarrestados al realizar ejercicio. Y nosotros ya hemos compartido diferentes pláticas, de hecho aquí les puse el enlace de algunos videos de YouTube por si tienen curiosidad. El efecto normal del envejecimiento es disminuir un poco la velocidad de formación de las neuronas y se aumenta la degeneración neuronal y las alteraciones cognitivas. Pero el ejercicio hace el efecto completamente opuesto, es decir, promueve la formación de neuronas y disminuye esa degeneración neuronal y disminuye las alteraciones cognitivas. También esta parte a nivel del cerebro en donde se asocia con enfermedades como demencia o Alzheimer, que es como la parte del hipocampo y la corteza frontal, se ha observado que las personas que hacen ejercicio la tienen con un tamaño mayor. También un proceso normal asociado al ejercicio, al envejecimiento, es que paulatinamente se va subiendo un poco la presión arterial porque las paredes de las arterias se van volviendo cada vez más rígidas. Pues el efecto del ejercicio es que produce una sustancia que se llama óxido nítrico y lo que hace es abrir la luz de los vasos sanguíneos y con esto reduce los niveles de presión arterial. También disminuye el flujo sanguíneo local, disminuye el volumen sanguíneo que se expulsa por cada latido cardíaco y también el que está en todo el cuerpo y disminuye la función endotelial. Pero ¿qué creen? Que con el ejercicio, uno de los primeros efectos asociados a cuando alguien está realizando un entrenamiento de ejercicio aeróbico es incrementar el volumen sanguíneo. ¿Para qué? Para poder abastecer las demandas de oxígeno hacia cada una de las células que realizan el trabajo. Otra de las cosas que se asocia es la disminución en la ventilación, por esto que veíamos de los cambios a nivel pulmonar y el intercambio gaseoso. Pero cuando yo realizo ejercicio, pues al tener mayor demanda se favorece la elasticidad, el diafragma está fortalecido porque también al yo estarme ejercitando, pues no vive un proceso de sarcopenia, de deterioro de la salud muscular. También mis músculos intercostales logran tener un mayor funcionamiento y eso expande mejor la capacidad ahí pulmonar.
Dentro de otros efectos, es normal percibir una pérdida de fuerza muscular, de potencia, de resistencia muscular, se deteriora un poco la calidad de músculo, el balance y la movilidad, parte de la flexibilidad y el desempeño motriz y el control motriz, que podemos observarlo incluso también en la velocidad de la marcha o la forma como caminamos. Pero ¿qué creen? Que el ejercicio contrarresta estos efectos de pérdida en estas capacidades. En cuanto a composición corporal, les decía que parte de lo que sucede es que se empieza a incrementar el tejido graso y se disminuye la masa muscular y la densidad ósea, y el efecto del ejercicio es hacer completamente lo contrario. En cuanto al gasto energético, la cantidad de calorías que nosotros gastamos por el simple hecho de existir, de estar así sentados, se disminuye un poco en relación a la disminución en la masa muscular. Se disminuye también la formación de músculo y la oxidación de las grasas. Por eso esto tiende a deteriorar la composición corporal. Sin embargo, si yo me mantengo realizando ejercicio, esto se incrementa. Otra de las cosas es que por lo que llego a tener más susceptibilidad de tener o de empezar a vivir con diabetes es porque se aumenta la resistencia a la insulina, y el ejercicio puede contrarrestar este aspecto, se deteriora mi sistema inmune, entonces también la capacidad que tiene el cuerpo para detectar y eliminar errores celulares, por ejemplo, se dice que diariamente tenemos la exposición a cantidad de errores a nivel de nuestras células, pero como tenemos un sistema de vigilancia, este sistema de vigilancia detecta las anormalidades y las elimina, y por lo tanto nunca se desarrolla un proceso cancerígeno. Sin embargo, en la medida que vamos envejeciendo, se deteriora un poquito esta capacidad para eliminar esos errores celulares y por eso tenemos mayor riesgo. Sin embargo, cuando realizamos ejercicio, este proceso mejora. Se disminuye la funcionalidad mitocondrial, que esto es la capacidad que tienen nuestras células de realizar la respiración para poder vivir, de mantenerse nutridas, y con el ejercicio también se mejora. ¿Por qué? Por el incremento de las demandas de oxígeno. Y también se disminuye la utilización de las grasas como fuente de energía, cosa que se restablece con el ejercicio. Entonces, qué mala onda, no se ven mis de estos, pero bueno, les había puesto, porque no quise ponerla en la presentación como en video, pero les había puesto todos los videos que pueden encontrar en YouTube respecto de estos efectos. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado del efecto del ejercicio en la salud cognitiva, el efecto del ejercicio en la salud cerebral, en la hipertensión arterial, en cómo mejora la velocidad de la marcha, en mejorar la capacidad de balance o equilibrio, en la salud metabólica, en el ejercicio mejorando el desempeño del sistema inmune. Entonces, cualquiera de estos que quieran consultar para ver el impacto que tiene en estas propiedades de antienvejecimiento. Siguiendo con esta parte que es bien interesante de estudiar con los gemelos idénticos, en este estudio son pues un par de gemelos, ¿no? Los hermanos. Y los siguieron durante 30 años. Entonces, gemelos idénticos con hábitos de ejercicio diferentes. Entonces, estos gemelos hasta su secundaria, digamos, se mantuvieron más o menos iguales, y ya después empezaron a adquirir hábitos completamente diferentes. Entonces, los dividieron entre el gemelo que realizaba un entrenamiento estructurado y el gemelo que en realidad no realizaba un entrenamiento estructurado. Entonces, el gemelo que entrenado hacía 69 minutos de carrera a 5.3 minutos por kilómetro, 3 días por semana, también hacía ejercicio de fuerza. Y esta carrera, se me olvidó poner los días, la hacía 5 días por semana. Y el gemelo no entrenado hacía 22 minutos de caminata nada más de manera diaria. Si se fijan en la cantidad de calorías que gastaban por semana, es completamente diferente: 7.594 en el que hacía su carrera, en comparación con 204. Y el consumo de calorías era también completamente diferente: 3.517 en comparación con 1.741, ¿no? Entonces dirían, ay, el no entrenado consumía mucho menos, pero sí, en relación a lo que entrenaba podía tener y debía de tener una mayor ingesta energética. Ahora vamos a ver en relación a diferentes cosas. Por ejemplo, imagínense, seguidos a 30 años, con una información genética idéntica. Entonces aquí es donde actúa esta parte que les digo que se llama epigenética, o cómo influye el estilo de vida que yo decido adoptar
sin importar la genética que yo tenga. Entonces, en cuanto al porcentaje de grasa, observamos que el gemelo no entrenado pues tiene mayor cantidad de porcentaje de grasa. En cuanto a la densidad ósea, es decir, riesgo de tener osteoporosis, pues tiene mejor salud ósea el gemelo entrenado respecto al no entrenado. Lo mismo este es el contenido mineral óseo y esta es la densidad mineral ósea, niveles de colesterol malo, niveles de colesterol bueno, triglicéridos, la glucosa plasmática y bueno, la hemoglobina glucosilada sí es casi idéntica, pero si se fijan todos los demás parámetros están mucho mejor en el que se mantuvo realizando ejercicio, a diferencia de su gemelo que decidió tener una vida un poquito más tranquila en cuanto a movimiento. Y esta parte es de la salud muscular. Entonces, hagan de cuenta que lo que hicieron fue tomarles una biopsia de su músculo para ver las características que tenían. Y el gemelo entrenado, que es el que está en negro, tiene mayor cantidad de unas fibras musculares. Hagan de cuenta que nosotros observamos que el músculo hay un músculo que dicen el músculo rojo y el músculo blanco, ¿no? Entonces, hay ciertas fibras musculares que tiene nuestro cuerpo que nos permiten aguantar esfuerzos de larga duración y otras que nos permiten hacer cosas de corta duración. Cuando alguien pasa demasiado tiempo sentado, con horas de sedentarismo prolongado, se pierde la capacidad de hacer esfuerzos de larga duración porque cambian incluso la forma de esas fibras musculares. Entonces, lo que se observa aquí es que el gemelo entrenado tiene mayor cantidad de fibras musculares de las que toleran un esfuerzo de larga duración, es decir, se modificó a nivel celular el tipo de fibras que tenía su músculo, a pesar de tener la misma información genética. Y esta también es en relación a la expresión de genes. Por eso les decía, no somos nada más con lo que nacemos, sino somos lo que vamos decidiendo. Este es el gemelo que se mantuvo entrenando el negrito y este es tanto Iván como yo durante las sesiones de ejercicio les decimos que el músculo tiene sensores mecánicos que percibe cuando lo están estirando, cuando lo están aplastando y eso permite la formación de un músculo nuevo y que se quite el músculo viejo. Pues estas son las células que son los mecanorreceptores. Entonces, sienten cuando se están jalando, sienten cuando las están aplastando, cuando las están tirando. Y gracias a eso dicen, este músculo ya está viejo, a ver, sinteticemos nuevo músculo y ven cómo está en este gemelo que está entrenado. Lo mismo, este es un factor de crecimiento y este es el opuesto, hace una función opuesta. Entonces, factores de crecimiento están aumentados en el gemelo que estuvo realizando ejercicio. Ahora, algo importante aquí para enseñarles esta imagen es que la persona estuvo haciendo ejercicio aeróbico, ¿no? Y esa hago la aclaración porque ahorita vamos a ver algunas variables de fuerza que no se mejoraron y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, este es el estudio actual. Este es otro estudio que hicieron en gemelos idénticos, pero lo siguieron a 3 años. En este acuérdense que lo siguieron durante 30 años siguiendo a los gemelos, 3 años siguiendo a otros gemelos, 3 años a otros gemelos y 30 años es otra publicación. Y en cuanto a la masa corporal, pues este tiene menos de 10,6, el gemelo entrenado respecto del no entrenado. Su índice de masa corporal también es menor en todos los casos. La cantidad de masa grasa es menor en todos los casos. Aquí les decía, esto es ejercicio aeróbico, por eso en cuanto a la masa libre de grasa o la masa muscular no vemos realmente así como que un cambio significativo. Y en cuanto a la fuerza, tampoco, porque en la medida que alguien tiene un mayor índice de masa corporal o pesa más, pues puede ejercer también mayor cantidad de fuerza. Y en cuanto a su capacidad aeróbica, vean cómo es completamente diferente. ¿Por qué es tan importante que alguien tenga mejor capacidad aeróbica? Porque eso se relaciona con disminución en el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Y miren, acaba de salir este consenso global de cuáles son las recomendaciones para realizar ejercicio y mantener la longevidad. Y les digo, y son de este año. ¿Y qué es lo que dicen? Algo que para ustedes no va a sonar a ninguna novedad porque ya lo hacen y es el ejercicio multicomponente. Es decir, yo debo de realizar actividades que mejoren mi fuerza muscular primero, si es que mi funcionalidad está deteriorada,
mi fuerza muscular. Ya que mejoré mi fuerza muscular, entonces entreno el balance o equilibrio o todo el aspecto neuromotor, agilidad, coordinación, propiocepción, la marcha y hasta después incorporo el entrenamiento aeróbico. ¿Por qué? Pues porque hasta que yo tenga buena capacidad, a lo mejor en la marcha yo puedo salir y caminar o lo puedo estar entrenando, pero en una posición sentado. Lo que les estoy diciendo es que ellos dicen priorizar hacia ejercicio de fuerza, después priorizar hacia ejercicio neuromotor. Y por último, la parte aeróbica, pese a que antes era el único tipo de ejercicio que se le hacía caso. Y en este mismo artículo tienen esta imagen que resulta interesante. ¿Por qué? Porque ya vivimos en una era de que existen muchos medicamentos para el abordaje de las enfermedades. Pero vean, en esta columna nosotros vamos a ver el efecto del ejercicio y en esta si existen o no de manera disponible medicamentos que mejoren esa condición o esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, para artritis, el ejercicio es completamente efectivo. Claro que hay medicamentos para la formación de placas de colesterol, el ejercicio es efectivo, los medicamentos a lo mejor le ganan. Para el manejo en personas con cáncer, el ejercicio es efectivo, pero tiene obviamente que tener su parte de medicamento. Recuerden que, y esto tiene que quedar bien claro, jamás nosotros les vamos a dar un mensaje de suspender sus medicamentos y cambiarlos por el ejercicio. El ejercicio es coadyuvante de los medicamentos que les hayan prescrito, es decir, pueden ayudar a que funcionen mejor los medicamentos que están tomando y a que su estado de salud se mejore, ¿no? Entonces, también para falla cardíaca sirve el ejercicio, para deterioro en el desempeño cognitivo o demencias, para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, depresión o ansiedad, diabetes. Fíjense, para caídas no hay medicamentos disponibles, o sea, no hay medicamentos que puedan ayudar a que alguien disminuya la posibilidad de caerse y eso solamente se entrena a través de el ejercicio. Lo mismo para aspectos de fragilidad o de depender de una tercera persona para hacer actividades de la vida cotidiana. Lo mismo, aquí se me olvidó mencionarles para demencia, o sea, todavía no encuentran un medicamento que sea lo suficientemente efectivo para revertirla. Para hipertensión, tanto el ejercicio como los medicamentos, para osteoporosis, para enfermedad de Parkinson, para neuropatía periférica, para enfermedad vascular periférica, para insuficiencia renal o falla renal, para enfermedad vascular cerebral. Lo mismo en este aspecto de capacidades físicas o funcionalidad. Para balance, no hay medicamento que me mejore el balance o equilibrio. No hay medicamento que me mejore mi capacidad aeróbica, solamente tengo yo que realizar el ejercicio. Para la función endotelial, sí hay medicamentos. Para la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa. Para osteopenia o osteoporosis también los hay. Para sarcopenia o baja masa muscular con baja fuerza y baja funcionalidad, no hay medicamentos. Están en estudio. Van a salir unos medicamentos que van a incrementar la cantidad de músculo de las personas, pero no han demostrado que mejoren la función de las personas ni la fuerza muscular de las personas. Eso se logra con el ejercicio. Y para la grasa visceral y la obesidad general, tanto el ejercicio como medicamentos. Pero vean, para variables que tienen que ver con mejorar la composición corporal, sí hay actualmente algunos medicamentos, digo aquí no los pusieron, pero a lo mejor es porque es una revista más de geriatría, sí hay algunos medicamentos que mejoran o disminuyen la grasa en las personas, que se están utilizando ahorita para abordaje de personas que viven con sobrepeso y obesidad, pero no hay medicamentos para mejorar la capacidad aeróbica, tampoco la geometría ni la masa ósea propiamente, o sea, la parte interna, tampoco para la morfología del cerebro y cuando han hecho estudios de ver cómo crecen ciertas áreas en quienes han hecho ejercicio a lo largo de su vida, versus las que no, cómo están en diferente tamaño a nivel cerebral por resonancia magnética, tampoco variables relacionadas con metabólicas con el fitness, como ciertas enzimas que nos ayudan a utilizar mejor la energía mientras realizamos ejercicio, ni la masa muscular, ¿no? Ni aspectos psicológicos que tienen que ver con el bienestar.
eso solamente lo hace el ejercicio. Y en cuanto a la prevención de factores de riesgo para enfermedades crónicas, tampoco les digo respecto de prevenir la atrofia a nivel cerebral que ocurre con el proceso de envejecimiento, ni de prevenir depresión ni hiperlipidemia. O sea, aquí como preventivo, les digo, sí hay como terapéutico, pero como preventivo no hay. Ni la hiperlipidemia, ni que es exceso de grasas, ni la hipertensión, ni el insomnio. Sí para resistencia a la insulina y no hay para este proceso de inflamatorio sistémico. Entonces, sin que les vaya a leer todo esto, vean cómo el impacto del ejercicio en cualquiera de las personas que viva con estas enfermedades ya está completamente estipulado como una herramienta, como una estrategia que puede ayudar a mejorar el estado de salud si es que yo ya estoy viviendo con alguna enfermedad. Y en este mismo artículo coloca justo esa interrelación entre realizar ejercicio, la farmacoterapia, las intervenciones en nutrición en adultos mayores. Entonces, como a veces cuando yo tomo cierto tipo de medicamentos, pues me pueden dar efectos adversos o reacciones adversas, como que yo me sienta cansado, como que se me baje la presión o que cada vez que me pongo de pie sienta como que me mareo o sentirme constipado, que ya estoy muy estreñido, que me altere la forma como camino. Entonces, hasta para esos efectos adversos que a veces se tienen con el uso de algunos medicamentos, si se fijan aquí vienen las palabras del ejercicio multicomponente. Realiza ejercicio de balance, realiza actividades que impliquen la capacidad aeróbica, realiza algunos ejercicios tanto de fuerza como aeróbico, ejercicios de balance, ejercicios de fuerza y de potencia, ajustar a lo mejor algunos ejercicios si se tratara para el manejo de osteoporosis. Entonces, todos estos efectos que a veces se tienen con el uso de medicamentos se pueden contrarrestar también si es que yo hago prescripciones de ejercicio. Entonces, recuerden, lo que se promueve, lo que nosotros promovemos es la condición física para la salud, que es el fitness para la salud. Entonces, hacer actividades que mantengan mi salud cardiorrespiratoria, que influyan en mi composición corporal, que mejoren mi fuerza muscular, mi resistencia muscular y mi flexibilidad. Y si yo desdoblo las habilidades de la condición física que tienen que ver con cómo voy yo a hacerle frente a las actividades de la vida cotidiana de manera independiente o que simplemente cuando yo despierte en la mañana diga, hoy voy a poder hacerle frente a todo lo que se me ponga enfrente, desde llevar mis finanzas personales, poder subir escaleras, agacharme, si veo alumnos, ver a mis alumnos, preparar mis alimentos, todas estas cuestiones, eso es el fitness o la condición física, esa serie de atributos que uno tiene o que puede desarrollar y que me van a mantener con calidad de vida. Entonces, si se fijan, dentro del aspecto neuromotor, podemos mejorar también la agilidad, la coordinación, el balance, la potencia, la velocidad de reacción y la velocidad en general frente a cualquier estímulo y eso me puede a mí mantener libre de que me pase cualquier tipo de cosa. Entonces, pues con esta cierro, no, me gustaría nada más decirles eso. Aunque siga avanzando la ciencia y qué bueno que sigue avanzando para abordar diferentes enfermedades, no existe todavía ningún fármaco que pueda llegar a tener la potencialidad que tiene el ejercicio para mantener nuestro estado de salud. Déjenme paro por acá.